La historia comenzó en una mañana gris, cuando el cielo parecía tener más lágrimas que luz. El campo estaba mojado, silencioso, atento a un milagro. Y yo, sin saberlo, cabalgaba hacia mi propio destino. El viento frío golpeaba mis mejillas, pero también traía un susurro que no entendí hasta después. Había algo distinto en el aire, algo sagrado. Como si Dios estuviera preparando un encuentro. Un encuentro capaz de cambiarlo todo. El río corría desbordado por la tormenta. Pero aún así, una figura pequeña luchaba contra el frío. Era una joven, temblando, arrodillada junto al agua. Lavaba ropa como si su vida dependiera de ello. Su pelo pegado al rostro, su falda empapada. Sus manos rojas por el hielo que mordía su piel. La vi antes de que ella notara mi presencia. Y en ese instante, supe que Dios me estaba hablando. El destino casi siempre llega mojado y descalzo. Había algo en ella que el mundo ignoraría rápido, pero que el cielo reconocería en un segundo. Una humildad pura, dura, indestructible. Una fuerza silenciosa que nace solo en los corazones buenos. Me acerqué sin hacer ruido, respetando su dolor. No sabía su nombre, ni su historia, ni su sueño. Pero su temblor quebró algo dentro de mí. Y sentí el llamado de protegerla sin pensarlo. Como si mi alma la hubiera estado esperando. El río golpeaba las piedras con fuerza. Pero su mirada era más fuerte aún. Una mezcla de cansancio, valentía y un poco de fe. Se veía pobre, perdida, casi vencida. Y aún así, había en ella una chispa que sobrevivía a todo. No pidió ayuda, no levantó la voz, no exigió nada. Su silencio decía más que 1000 clamores. Y yo, un hacendado endurecido por los años. Sentí como el corazón se me ablandaba sin permiso. Le ofrecí mi abrigo sin decir palabra. Ella lo tomó como quien recibe un milagro pequeño. Sus manos temblaban, pero sus ojos brillaron con gratitud. Una gratitud que no buscaba lástima, sino dignidad. El frío no perdona, dije con voz suave. Ella apenas asintió, avergonzada de su necesidad. Pero yo no veía debilidad en ella. Veía historia, lucha, alma. Veía un propósito que no conocía aún. Mientras la tormenta seguía cayendo, sentí que el mundo se hacía más pequeño alrededor. Como si solo existiéramos ella, yo y la voluntad de Dios. Nada era casualidad en esa mañana rota. Ni el frío, ni el río, ni el encuentro. Ella estaba allí por un motivo más grande que su pobreza. Y yo estaba allí para descubrirlo a su lado. La fe se siente así, como un llamado silencioso. Como un latido que no se puede ignorar. Nunca imaginé que una joven lavando ropa bajo la lluvia sería la semilla de un cambio tan profundo. Que su fragilidad abriría puertas que yo mantuve cerradas por años. Que su humildad sería el espejo donde vería mi propia alma. Ella llegó como llegan los milagros, sin ruido, sin aviso, sin orgullo. Llegó mojada, fría, cansada, pero llena de destino. Y yo, sin saberlo, estaba presenciando el comienzo de algo eterno. Algo que cambiaría la hacienda, mi vida, y su corazón. Porque cuando Dios cruza caminos, la lluvia caía en hilos plateados, tibios y constantes. Como si el cielo derramara súplicas silenciosas sobre la tierra. El río corría oscuro y rápido, llevándose consigo el frío del amanecer. Yo cabalgaba despacio, con el sombrero empapado y el corazón alerta. El campo olía a barro recién despertado, a oración abierta. Entonces la vi, una joven arrodillada junto a la orilla, temblando. Lavaba ropa en el agua helada, como si el deber fuera más fuerte que el clima. Su falda pegada al cuerpo mostraba la crudeza del esfuerzo. Y algo dentro de mí se estremeció como si Dios me llamara por mi nombre. Sus manos rojas frotaban cada prenda con la paciencia de un alma humilde. La lluvia golpeaba su espalda con insistencia casi cruel. Pero ella no se movía, no buscaba refugio,
no pedía ayuda. La corriente le rozaba los pies descalzos como un aviso del cielo. Un relámpago iluminó su silueta frágil por un segundo eterno. No tembló de miedo, tembló de frío, pero siguió trabajando. Había en ella una valentía callada, sin orgullo, sin ruido. Una fuerza que solo las mujeres del campo conocen. Una dignidad que Dios siempre mira primero. Detuve mi caballo a unos metros, respetando su espacio. El viento soplaba con pena, como si lamentara verla así. El silencio entre nosotros se volvió casi sagrado. Sentí que acercarme sin cuidado sería una falta de reverencia. Pero también sentí que dejarla sola era una injusticia. Ella exprimió una camisa con los dientes apretados del dolor frío. Su aliento salía en pequeñas nubes blancas contra la llovizna. Me dolió verla tan frágil y tan fuerte a la vez. Como si cargara un mundo que nadie más quería sostener. Bajé del caballo, pisando el barro húmedo sin prisa. El animal sacudió el agua de su crin, inquieto por la helada. Me acerqué despacio, como quien se aproxima a una verdad delicada. Ella notó mi sombra antes que mi voz y se tensó levemente. Cuando levantó el rostro, sus ojos tenían mezcla de sorpresa y cansancio. «Señor, hoy el río está más frío que de costumbre», murmuró. Como si tuviera que disculparse por el clima, por existir, por molestar. Esa humildad me atravesó el pecho sin aviso. Esa alma merecía descanso, no tormenta. Me quité el abrigo y lo puse sobre sus hombros temblorosos. Ella abrió los ojos como si nunca nadie le hubiera ofrecido calor. La tela pesada derramó gotas al caer sobre su cuerpo. «No deberías estar aquí sola», le dije con suavidad. Sus dedos se aferraron al abrigo como quien sostiene una bendición. «Mi familia necesita estas ropas limpias para esta noche». Había devoción y cansancio mezclados en su voz delgada. Ese tipo de entrega que no busca aplausos. Ese tipo que solo Dios y el campo reconocen. El frío se intensificó, cortando el aire como un cuchillo. Yo llevaba minutos allí, pero ella ya tenía horas bajo esa tormenta. Sus labios estaban pálidos, su piel erizada de dolor. Aún así, seguía lavando, obedeciendo a una necesidad mayor. No pude simplemente observar, algo sagrado me empujó a actuar. «Permíteme ayudarte», dije mientras arremangaba mis brazos. Ella negó rápido, como si la humildad fuera un muro. «Usted es el dueño de la hacienda, no puedo aceptar eso». Pero el corazón de un hombre no se guía por títulos. Me arrodillé junto a ella, dejando que el barro manchara mis jeans. El río mordió mis manos con el mismo frío que castigaba las suyas. Ella soltó un pequeño suspiro, mezcla de sorpresa y alivio. «Yo lavo, tú descansa un momento», murmuré. Dudó, pero finalmente cedió, dejando escapar un temblor de agotamiento. Las prendas estaban gastadas, llenas de parches y historias. Las lavé como si fueran reliquias de un hogar que luchaba por sobrevivir. Ella observaba en silencio, con ojos que agradecían sin palabras. Ese día, la vida la obligó a ser vista. El trueno retumbó sobre los cerros, profundo como un viejo consejo. Lavé una prenda tras otra, dejando que la lluvia hiciera su parte. Ella se frotó los brazos, tratando de recuperar calor. «¿Por qué me ayuda?», preguntó casi en un susurro. Me quedé quieto, dejando que el río contestara primero. Porque nadie debería enfrentar la vida completamente sola. El viento llevó mis palabras con un toque dorado. Sus ojos brillaron, no por lágrimas, sino por despertar. Como si una semilla de esperanza empezara a respirar dentro de ella. Cuando terminé la última camisa, ella estiró su mano hacia mí. Un gesto pequeño, pero cargado de gratitud sincera. Sus dedos fríos tocaron los míos con suavidad temblorosa. «No sé cómo pagarle esto», murmuró. Negué despacio, dejando que la lluvia limpiara el momento. «La compasión no se cobra», respondí en voz baja. Un relámpago nos envolvió en luz azul por un instante breve. Ella exhaló, como si soltara un peso de años.
y el río pareció aquietarse respetando su alivio. Recogió la ropa con cuidado, doblando cada pieza con mimo. Sus manos temblaban menos ahora, aunque seguían frías. Parecía más liviana, como si algo dentro de ella hubiera sanado un poco. Le tomé el cesto antes de que intentara cargarlo sola. Era demasiado pesado para su cuerpo delgado y exhausto. Ella me regaló una sonrisa mínima, pero luminosa. De esas que hacen que el campo se sienta más cálido. Vamos, necesitas secarte, le dije. Miró hacia la hacienda con timidez, como si temiera la bondad. Caminamos despacio, dejando que la lluvia bajara su intensidad. Sus huellas pequeñas se mezclaban con las mías en el barro. El abrigo aún le quedaba grande, pero la abrazaba como un hogar prestado. En mi pecho algo se movió sin permiso, respeto, ternura, destino. Ella levantó la mirada con una duda dulce. Ni siquiera sabe mi nombre, dijo bajito. No necesito saberlo para reconocer tu valor, respondí. Ella desvió la mirada, desbordada por palabras que rara vez oía. Y el campo guardó silencio, como honrando su verdad. Llegamos al granero justo cuando la lluvia se volvió un suspiro. La luz dorada del interior nos recibió como un... Dentro del granero, el olor a heno seco y madera vieja envolvía el aire. La joven respiró más hondo, como si ese simple techo la protegiera del mundo. El agua goteaba de su cabello oscuro, formando un pequeño charco a sus pies. Yo busqué unas mantas limpias que siempre guardábamos para días fríos. Cuando se las ofrecí, ella dudó, como quien teme aceptar demasiada bondad. Pero el temblor de sus manos habló más fuerte que su modestia. La cubrí con una de ellas, con cuidado, casi con reverencia. Ella cerró los ojos un instante, dejándose abrazar por el calor. Y en ese gesto, su vulnerabilidad se volvió un canto silencioso. El granero permaneció quieto, escuchando nuestra respiración entrecortada. Ella apretó la manta contra su pecho, buscando fuerza. Perdón si causé molestias, dijo con voz suave y frágil. Sacudí la cabeza al instante, sintiendo un nudo en la garganta. No es molestia ayudar a quien lo necesita. Sus ojos se humedecieron, no por tristeza, sino por alivio inesperado. Era evidente que la vida no le había regalado muchas ternuras. El campo a veces enseña dureza antes que amor. Pero esa mañana, algo distinto había empezado a nacer. La lluvia golpeaba el techo como un rosario interminable. Ella se acercó lentamente al fuego pequeño que encendí. Sus manos buscaban la llama como quien busca la voz de Dios. Hace días no sentía tanto calor, confesó entre suspiros. Su sinceridad me atravesó, sencilla y honesta. Había en ella una pureza que el mundo suele quebrar temprano. El viento sopló afuera, arrastrando hojas y recuerdos. Pero adentro, el silencio era un refugio bendito. Un lugar donde dos almas cansadas podían respirar. La joven soltó un suspiro profundo, como quien se derrumba por dentro. Mi familia depende de mí, dijo sin levantar la mirada. Soy la mayor, y desde que papá enfermó, no hay más manos. Sus frases eran hilos de dolor trenzados con esperanza. Yo la escuché con el respeto que se le da a un testimonio sagrado. Has cargado demasiado sola, respondí con suavidad. Ella se estremeció, no por frío, sino por sentirse vista. Era evidente, nadie la había escuchado de esa manera en mucho tiempo. El granero guardó ese momento como un secreto del cielo. Me acerqué un poco más, manteniendo la distancia justa. No quería asustarla ni invadir su espacio herido. Si necesitas trabajo, la hacienda siempre puede recibir ayuda. Ella levantó los ojos, sorprendida por completo. ¿Trabajo, aquí, de verdad? Asentí lentamente, sintiendo el peso de la decisión. Pero también sintiendo la certeza de que el destino guiaba mis palabras. El viento aflojó su fuerza afuera, como si aprobara mi oferta. Ella parpadeó varias veces, incrédula. No tengo estudios, solo sé trabajar con mis manos, admitió.
Su timidez tenía sabor a verdad vivida. En esta tierra, las manos valen más que cualquier título, respondí. Ella abrió la boca para hablar, pero se quedó sin voz. Quizás no estaba acostumbrada a escuchar palabras de afirmación. Podrías ayudar en la cocina, en los huertos, con los animales. La idea parecía iluminar poco a poco su mirada cansada. Como si la vida, después de tanto invierno, le ofreciera un abril. Como si el destino abriera una puerta dorada. Se acercó a la mesa de madera donde dejé el cesto de ropa. Acarició una de las camisas recién lavadas, como comprobando que todo era real. La hacienda es grande, seguro tienen gente mejor preparada. Nadie reemplaza un corazón dispuesto, le dije sin dudar. Ella tragó saliva, sorprendida por la ternura del mensaje. El fuego crepitó, lanzando chispas que iluminaban su rostro. Los ojos de la joven brillaron como si empezara a creer en sí misma. El silencio nos envolvió de nuevo, pero uno lleno de esperanza. Uno que sabía a promesa nueva. La lluvia se volvió más suave, casi una caricia. Ella se levantó un poco, acomodando la manta sobre sus hombros. ¿Y si no les agrado, y si decepciono?, preguntó temerosa. Me acerqué apenas un paso, firme pero respetuoso. Dios no pone a nadie en un lugar donde no pueda florecer. Sus labios se curvaron en una sonrisa débil, pero luminosa. Una sonrisa que contaba historias de lucha, fe y silencios. El granero pareció brillar con un resplandor tenue. Como si el cielo hubiera bajado un poco más cerca. Ella miró hacia la puerta entreabierta, donde el campo seguía mojado. No sé qué hice para merecer este día, dijo tímidamente. Tal vez simplemente vivir con un corazón noble, respondí. Sus pestañas temblaron, luchando contra emociones profundas. El aroma a paja y lluvia se mezcló en el aire. Había algo mágico en esa mañana rota y reparada. Algo que no buscaba romance, sino redención. Ella respiró hondo, como quien se prepara para renacer. Y yo supe que el destino estaba escribiendo algo grande. La joven se acercó al fuego una vez más, calentando su alma. La observé con respeto, sintiendo una paz que hacía años no sentía. Ella representaba fuerza envuelta en fragilidad. Y algo en mí quería proteger esa chispa sin apagarla. No tengo palabras suficientes para agradecerle, dijo. No necesitas palabras. Solo aceptar la oportunidad, respondí. El viento calmó su canto, dejando al granero en quietud sagrada. Ella asintió despacito, abrazando la manta. Y en ese gesto, aceptó sin saberlo un nuevo destino. Antes de que saliéramos, la lluvia finalmente cedió. Una luz cálida se filtró por las rendijas del granero. Ella la miró como si fuera un mensaje divino. Si realmente puedo trabajar aquí, lo haré con el alma. Sentí un orgullo extraño, dulce, inexplicable. Eso es lo único que se necesita en esta tierra, dije. La mañana rompió su gris, dejando un dorado suave en el aire. Ella respiró profundo, con el corazón temblando de nueva fe. Y supe que Dios había tomado las riendas de todo. La acompañé hacia la salida, mientras el barro ya no parecía tan hostil. Ella caminaba despacio, como si cada paso la acercara a una vida distinta. El abrigo aún la envolvía como un símbolo de protección. Gracias, de verdad, repitió con voz trémula. No me agradezcas a mí, sino al destino, murmuré. Ella sonrió con esa mezcla divina de humildad y esperanza. Los campos parecían escuchar nuestra conversación silenciosa. El viento trajo un susurro cálido, casi como un amén. Y entendí que nada de esto era casualidad. Caminamos hacia la casa grande mientras la luz dorada del amanecer se filtraba entre las nubes cansadas de llover. Ella avanzaba despacio,
como si cada paso fuera un sueño que temía romper. El barro se pegaba a sus zapatos viejos, pero ya no parecía tan pesado. El campo respiraba un aire nuevo, tibio, casi sagrado. Yo la observaba de reojo, cuidando que no resbalara. Su cabello húmedo caía por los hombros, brillante bajo la luz tenue. La manta la envolvía como un abrazo que la vida le debía. Y el silencio entre nosotros era suave, sin incomodidad. Al acercarnos a la hacienda, los perros ladraron con curiosidad. Ella se detuvo, insegura, apretando la manta con más fuerza. No muerden, le aseguré con una sonrisa tranquila. Los animales se acercaron moviendo la cola, oliendo su presencia. Ella bajó la mano y los acarició con ternura tímida. Los perros respondieron al instante, aceptándola como si ya fuera de casa. Hasta ellos me reciben mejor que algunas personas, murmuró. Sus palabras tenían un dejo de ironía triste. Yo entendí más de lo que ella imaginaba. La puerta de la cocina estaba entreabierta, dejando escapar olor a pan recién hecho. Ella aspiró el aroma como si hubiera encontrado un consuelo antiguo. «Puedes entrar», le dije, abriendo la puerta por completo. Ella dudó un segundo antes de cruzar el umbral. Sus ojos recorrieron el lugar con asombro humilde. La mesa de madera, las ollas colgadas, la luz cálida. Todo parecía nuevo para ella, pero también familiar. «Es más bonito de lo que imaginaba», dijo casi en secreto. Su voz tenía una mezcla de ternura y respeto. Le señalé una silla para que se sentara y descansara un poco. Ella obedeció, aunque con esa timidez que aún la sostenía. Sus manos seguían frías, así que le acerqué una taza de té caliente. «Para que vuelvas a sentir tus dedos», comenté con suavidad. Ella tomó la taza con ambas manos y la acercó a su pecho. El vapor dibujó un pequeño halo frente a su rostro. «Hace mucho no tomaba algo tan simple y tan bueno», dijo. Su agradecimiento sincero me conmovió profundamente. A veces lo esencial es lo más olvidado. Mientras bebía, observé cómo sus hombros se relajaban al fin. La casa grande tenía ese don, la gente entraba rota y salía más ligera. Ella miró cada rincón con ojos que buscaban pertenencia. «¿Y si no les agrado a los demás?», preguntó de pronto. «Deja que el día hable por ti», respondí con calma. «Esta casa reconoce los corazones nobles». Ella bajó la mirada, como si esas palabras fueran demasiado grandes para ella. Pero sus labios mostraron un atisbo de sonrisa. Pequeño, pero lleno de fe. Abrí un cajón y saqué un cuaderno viejo, lleno de anotaciones. «Este es el registro de tareas», expliqué. Ella lo tocó con delicadeza, como si temiera mancharlo. «No quiero ser una carga», insistió. «Nadie que viene con ganas de trabajar es una carga», contesté. El sol entraba por la ventana, iluminando su rostro cansado. La luz la hacía ver casi celestial, envuelta en humildad. Ella pasó una página, como acariciando un nuevo destino. Y el destino, debo decir, parecía dispuesto a escucharla. Le mostré dónde guardábamos los utensilios, los ingredientes, las herramientas. Ella prestaba atención a cada detalle, con ojos atentos y manos ansiosas por aprender. «¿Cocinas?», pregunté mientras señalaba una cesta de verduras. «Asumo que sí, desde niña», respondió con una risita tímida. Me alegró oír ese pequeño destello de alegría en su voz. Los recuerdos buenos aún vivían dentro de ella, aunque enterrados. La cocina se llenó de una quietud cálida, casi maternal. Ella tomó una cebolla, la sopesó, la conoció. Parecía encontrar paz en lo sencillo. El sonido de pasos se escuchó en el pasillo. Era mi hermana menor, curiosa como siempre. Se detuvo al ver a la joven sentada en la mesa. «¿Quién es?», preguntó sin malicia, solo sorprendida. «Alguien que vino a trabajar con nosotros», respondí. La mirada de mi hermana suavizó de inmediato. «Bienvenida», dijo con una sonrisa amplia. La joven se sonrojó, bajando la vista.
pero su corazón respiró un poco más aliviado. La conversación entre ellas comenzó suave, tímida. Mi hermana quiso saber de dónde venía, si tenía hermanos. ¿Cómo había aprendido a trabajar tan duro a tan corta edad? Ella respondió con sinceridad, pero sin queja. Narró su vida con esa humildad que admiraba en silencio. Mi hermana la escuchó con respeto y admiración creciente. Necesitábamos a alguien como tú aquí, comentó. La joven abrió los ojos, sorprendida por ese halago. Parecía no estar acostumbrada a palabras gentiles. La mañana avanzó entre risas suaves y olor a pan caliente. Ella comenzó a ayudar sin que yo siquiera se lo pidiera. Lavó verduras, acomodó la mesa, encendió el fogón. Todo lo hacía con cuidado, con cariño, con dedicación. La vi moverse con gracia sencilla, casi poética. Como si por fin estuviera en un lugar donde la vida no la lastimaba. Un sitio donde el trabajo no era peso, sino propósito. El campo tiene esa magia cuando encuentra las manos correctas. Y las suyas parecían hechas para este lugar. Cuando el desayuno estuvo listo, la invité a sentarse con nosotros. Ella se negó al principio, por respeto y miedo a sobrar. Pero insistimos hasta que aceptó, sonrojada. Mientras comíamos, vi cómo su mirada se llenaba de luz. Era como si su alma recordara que también merecía calor. Mi hermana le contaba historias de la hacienda. Y ella escuchaba con sonrisa tímida, pero sincera. Ese comedor nunca había sentido tanta paz. Fue una manera. Ella terminó de lavar los platos con una delicadeza casi ritual. El agua tibia corría entre sus dedos, limpiando más que utensilios. Limpiaba parte del miedo que cargaba desde niña. La observé en silencio, notando cómo la luz de la ventana dibujaba un halo suave alrededor de su rostro. Tenía una serenidad trabajada a golpes de vida. Cuando se dio vuelta, nuestros ojos se encontraron y ella se sobresaltó. «Perdón, no sabía que estaba viéndome», murmuró tímida. Sonreí con suavidad, sin querer intimidarla. Se secó las manos en el delantal que mi hermana le prestó. Aún se veía un poco insegura, como si no creyera que tenía derecho a ocupar un espacio en esa cocina. Pero cada gesto suyo irradiaba honestidad. «¿Te sientes mejor?», pregunté. Ella asintió despacio, bajando la mirada. «El calor y la compañía ayudan más de lo que imagina». Su voz cargaba gratitud verdadera, sin adornos ni exageros. Ese tipo de gratitud que nace del alma. Mi hermana trajo un vestido sencillo que ya no usaba. «Creo que te quedará bien», dijo con una alegría cálida. La joven abrió los ojos, sorprendida por la generosidad. No sabía qué decir, era evidente. La vida le había enseñado a desconfiar de los regalos. «Puedes cambiarte en mi cuarto, si quieres», ofreció mi hermana. Ella tomó el vestido con manos temblorosas. «Es demasiado», susurró, casi sin voz. Pero la empujamos con cariño hacia el pasillo. Mientras ella se cambiaba, mi hermana me miró en silencio. «Es buena, se le nota hasta en la forma de respirar», dijo. Asentí, sintiendo un asentimiento profundo en el alma. «Ha pasado mucho», respondí. «Sí, pero aún tiene luz», añadió mi hermana. «El campo enseña a leer almas, no solo rostros». Y la de ella gritaba nobleza detrás del cansancio. Una nobleza silenciosa, de esas que marcan destinos. Cuando volvió, nos quedamos sin palabras. El vestido le quedaba perfecto, como si hubiera sido hecho para ella. Las telas simples resaltaban su belleza natural. Esa belleza limpia, sin adornos ni vanidad. Ella bajó la mirada, incómoda por nuestra reacción. «No estoy segura de que sea apropiado», dijo con timidez. «Se te ve hermosa», comentó mi hermana sin pensarlo. La joven se sonrojó profundamente. Y en ese rubor pude ver a la niña que aún vivía dentro de ella. Comenzamos a organizar las tareas del día. Ella escuchaba con atención, anotando todo en su memoria.
Tenía una forma humilde de aprender, como si cada instrucción fuera un regalo que debía honrar. Primero veremos los huertos, dije. Ella asintió con determinación. Yo admiraba esa fuerza tranquila, esa disciplina nacida de necesidad. Era una mujer que no se vencía fácilmente. Y el campo reconoce a los suyos. Al salir al patio, el sol empezaba a secar los charcos. El aire fresco llevaba aroma a tierra mojada y esperanza nueva. Ella respiró hondo, dejando que el viento le acariciara el rostro. Es hermoso aquí, dijo con un tono casi reverente. Este lugar tiene su carácter, respondí. Pero también recompensa a quien lo respeta. Ella tocó una rama baja con delicadeza, como saludando a la tierra. El respeto lo aprendí desde pequeña, comentó. En su voz había orgullo humilde, pero orgullo al fin. Cuando nos acercamos a los huertos, la vi observar todo con detalle. Las líneas de tierra, las plantas jóvenes, los surcos húmedos. Tenía mirada de trabajadora, de quien entiende la vida desde la raíz. ¿Estas son las hortalizas?, preguntó con curiosidad sincera. Asentí y ella sonrió, casi emocionada. Mi mamá me enseñó a sembrar antes de saber leer. Esa frase me tocó de un modo profundo. La infancia que duele también enseña. Y ella había aprendido a amar la tierra. Comenzó a ayudarme sin que yo lo pidiera. Se agachó junto a las plantas, revisó la humedad del suelo. Acomodó pequeñas hojas con manos pacientes. Si quiere, puedo venir más temprano para regarlas, ofreció. Su voluntad de dar era más grande que su cansancio. Primero cuida de ti, le dije. Ella levantó la vista, sorprendida por la preocupación. No estoy acostumbrada a que alguien me diga eso. Su sinceridad me desarmó por dentro. El viento sopló suave, levantando mechones de su cabello. Ella los acomodó detrás de la oreja con un gesto delicado. Mis ojos la siguieron sin querer. Su sencillez tenía un brillo distinto, un brillo que no buscaba atención. Un brillo que solo se ve en almas heridas pero valientes. Ella sintió mi mirada y se sonrojó otra vez. ¿Dije algo malo?, preguntó nerviosa. Al contrario, dijiste algo verdadero, respondí. Y ella volvió a bajar la mirada, tímida pero sonriente. Seguimos trabajando unos minutos más, en silencio cómodo. Ella caminaba entre los surcos como si perteneciera a la tierra. El sol calentaba las gotas que aún quedaban en las hojas. Cada paso suyo dejaba una estela de calma. Gracias por darme esta oportunidad, dijo de pronto. Es más de lo que esperaba recibir en mi vida. Su voz tenía un temblor de emoción contenida. Yo respiré hondo antes de contestar. Los planes de Dios siempre llegan a tiempo. Ella levantó la cabeza al oír esas palabras. Como si la fe se encendiera dentro de ella de golpe. El viento pareció asentir con un susurro suave. ¿De verdad cree que Dios me trajo aquí?, preguntó. Sus ojos temblaban con una mezcla de miedo y esperanza. Estoy seguro, respondí sin pensarlo. Porque así lo sentía. Ella cerró los ojos por un instante, dejando que la fe la abrazara. Y supe que ese día también cambiaría mi vida. Ella abrió los ojos lentamente, como quien regresa de una oración silenciosa. La luz del sol acariciaba su rostro con un brillo suave y dorado. Había una paz nueva en su expresión, una calma casi celestial. Tengo miedo de creer demasiado, confesó en voz baja. El que cree nunca pierde, respondí con serenidad. El viento movió las hojas de los huertos como un aplauso del cielo. Ella respiró hondo, como si el aire le diera valor. Por primera vez desde que llegó, su postura cambió, más firme, más digna. Como si la fe hubiera echado raíces en su pecho. Caminamos hacia el establo para revisar los caballos.
Ella observaba todo con ojos de niña y alma de mujer valiente. Los animales relincharon al vernos acercar, inquietos pero alegres. Ella sonrió al verlos, una sonrisa llena de ternura antigua. Siempre quise estar cerca de caballos, dijo con timidez. Ellos sienten cuando un corazón es bueno, respondí. Al oír eso, ella bajó la mirada, ruborizada, incrédula. Se acercó despacio a uno de los potrillos. El animal tocó su mano, reconociéndola al instante. Ella acarició la frente del potrillo con una suavidad impecable. Era evidente, tenía un don natural para la vida del campo. El potrillo cerró los ojos, dejándose consentir. Parece que te aceptó rápido, dije sonriendo. Ella soltó una risita tímida, llena de asombro. No sabía que podía gustarle a alguien tan pronto. Su frase me golpeó más que el viento helado de la mañana. Había mucha historia detrás de esas palabras. Historia de rechazo, de silencios, de heridas profundas. No quise presionar, pero tampoco podía ignorar su dolor. Todos merecemos ser aceptados, murmuré. Ella guardó silencio, mordiéndose el labio con suavidad. Sus ojos se humedecieron, pero no dejó caer lágrimas. En mi pueblo, la gente no piensa así, dijo finalmente. La escuché en silencio, respetando su ritmo. Siempre dijeron que una como yo, no encaja en ningún lugar. Esas palabras eran cuchillos viejos. Cuchillos que la vida le clavaba desde pequeña. Me acerqué sin invadir su espacio, sin romper su delicadeza. Puede que no encajaras allá, porque tu destino estaba aquí. Ella levantó la mirada, sorprendida por la seguridad en mi voz. ¿Usted cree en eso, en destinos escritos? Asumo que sí, respondí con firmeza tranquila. El río no te trajo a esta hacienda por casualidad. El silencio se llenó de un significado nuevo, profundo. Ella respiró, dejando que mis palabras la envolvieran. Y por un instante, su alma se sintió menos sola. Continuamos revisando los establos, pero ella caminaba distinta. Más ligera, como si cada paso le quitara un peso del pasado. El sol también parecía seguirla con cariño. Sus dedos rozaban las barandas de madera, reconociendo el lugar. Me gusta aquí, siento que puedo ser yo misma. Esa confesión me llenó de una emoción inesperada. Entonces este es tu sitio, dije sin dudar. Ella se sonrojó, como si la idea fuera demasiado grande. Pero no la negó. Al salir del establo, el campo se abría ante nosotros. La tierra húmeda brillaba bajo el sol recién nacido. Ella respiró profundo, como absorbiendo la nueva vida que la rodeaba. ¿Cree que podré hacerlo bien?, preguntó con voz frágil. Creo que harás más que eso, respondí. Creo que cambiarás esta hacienda. Sus ojos se abrieron con incredulidad, casi miedo. No diga eso, no sé si merezco tantas esperanzas. La humildad no cancela la grandeza, murmuré. Ella se llevó una mano al pecho, tocando el corazón. Como si necesitara comprobar que seguía latiendo fuerte. Hace años no escuchaba palabras así, confesó. El viento sopló suave, levantando mechones de su cabello oscuro. Sus ojos tenían un brillo húmedo, pero ahora era de emoción. Tal vez Dios sí pensó en mí, dijo bajito. Dios nunca olvida a los humildes, respondí. Ella cerró los ojos, dejando que la frase la llenara. El silencio que siguió fue casi sagrado. Fuimos hacia el corral donde estaban las gallinas. Ella rió al verlas correr, como si esa simple escena le devolviera un pedazo de infancia perdida. No recordaba lo bonito que es escuchar animales así, dijo. La vida simple también es vida abundante, comenté. Ella asintió, absorbiendo cada palabra. Se agachó para recoger un huevo tibio recién puesto. Es como si la tierra también quisiera darme algo, susurró. Y su sonrisa iluminó todo el corral. Mientras seguíamos trabajando, noté algo en su forma de mirar. Ya no veía con miedo o vergüenza.
Veía con esperanza. Como si el campo estuviera remendando su alma. No sé cómo explicarlo, pero siento paz, dijo. Eso es señal de que estás donde debes estar. Ella levantó la vista hacia el cielo claro. Gracias, por no dejarme en el río, murmuró. Gracias, por verme. Me detuve un momento al escuchar esa última palabra. Verla, eso era exactamente lo que había sucedido. No como una trabajadora, no como una extraña, sino como un alma que necesitaba un lugar para quedarse. Ella bajó la mirada, nerviosa por haber dicho tanto. El viento sopló suave, moviendo la manta que aún llevaba. Si algún día duda de usted misma, dije. Recuerde que la fe también se siembra. Y ella sonrió, pequeña pero infinita. Terminamos la mañana con el corazón lleno y las manos cansadas. Pero era ese cansancio bueno, ese que calma en lugar de agotar. Ella caminaba a mi lado, más segura que al amanecer. La tierra tenía un color más vivo, como si celebrara su llegada. Tal vez era mi imaginación, o tal vez no. Ella se detuvo y me miró con un brillo nuevo. Creo que, por primera vez, tengo esperanza. Su voz tembló con sinceridad hermosa. Y supe que ese era apenas el comienzo. La tarde comenzó con un cielo claro, pero el soplo del viento anunciaba que algo cambiaría pronto. Ella lo sintió primero, como si su corazón estuviera conectado al clima. Miró hacia los cerros con cierta inquietud. Va a venir tormenta, murmuró con seguridad campesina. Asentí, porque yo también conocía ese presagio en el aire. El campo habla antes de que hable el cielo. Debemos apresurarnos con las tareas, dije. Y ella respondió con un sí lleno de determinación. Fuimos al gallinero para asegurar las puertas. Las aves estaban inquietas, moviéndose en círculos nerviosos. Ella las calmó con palabras suaves, como si fuera una vieja amiga del campo. Tranquilas, chiquitas, todo estará bien, susurró. Su voz bajita parecía un canto de cuna rural. El viento golpeó más fuerte, levantando polvo y hojas secas. Ella levantó el rostro, desafiando el aire helado. Hay que proteger lo que se pueda, añadió. Y algo en su tono revelaba que también hablaba de sí misma. Caminamos hacia el corral de las vacas. Una de ellas estaba inquieta, jalando la cuerda con desesperación. Está asustada, necesita a alguien que la acerque al establo, dije. Ella dio un paso adelante sin pensarlo. Yo lo intento, anunció con valentía. Mis ojos se abrieron con sorpresa, no todos se atrevían. ¿Segura?, pregunté. Ella asintió, con un brillo firme en la mirada. Había fuerza donde antes solo había temblor. Se aproximó a la vaca con movimientos lentos. La tormenta rugía más fuerte, pero ella se mantuvo tranquila. SHHHH, SHHHH, aquí estoy, dijo con voz cálida. La vaca respiró hondo, relajándose poco a poco. Ella tomó la cuerda con suavidad y firmeza. Vamos, bonita, solo un poquito más. Y la vaca, contra todo pronóstico, obedeció. Yo quedé impresionado, casi conmovido. El campo reconoce a sus hijas. Mientras cubríamos el heno, un trueno estremeció la tierra. Ella saltó un poco, pero no retrocedió. Sus manos trabajaban rápidas, a pesar del viento helado. ¿Siempre es así la vida aquí?, preguntó con curiosidad temblorosa. Sí, el campo prueba a quienes ama, respondí. Ella sonrió a medias, entendiendo la metáfora. Entonces, estoy en el lugar correcto. Ese comentario me tocó profundamente. La fe estaba creciendo en ella como maíz en buena tierra. La lluvia cayó de golpe, fuerte, impaciente.
Corrimos hacia el establo para evitar el aguacero. Entramos empapados, riendo sin querer por la adrenalina. Ella se pasó la mano por el cabello mojado. Esto sí que es vida real, dijo entre risas. Nunca la había escuchado reír así, libre, auténtica. El sonido llenó el establo como una bendición. Me encontré sonriendo también, sin poder evitarlo. La tormenta afuera parecía menor comparada con esa alegría. Cuando el viento golpeó una ventana con fuerza, ella se asustó. Su cuerpo se tensó, recordando miedos viejos. Me acerqué sin tocarla, solo ofreciendo presencia. Está bien, el establo aguanta más que nosotros, dije. Ella soltó una risa temblorosa. Me cuesta no sentir miedo. Eso es fe, hacer lo que debes, aún temblando. Ella respiró hondo, procesando esas palabras. Y el temblor se volvió más pequeño. Mientras esperábamos que la tormenta bajara, hablamos despacio. Contó sobre su padre enfermo, sobre su madre agotada. Sobre las noches en que el frío entraba por las paredes. Ella hablaba sin queja, solo con verdad. Sus ojos tenían un brillo húmedo, pero no había lágrimas. Yo la escuché con respeto, sin interrumpir. Has cargado mucho peso sola, dije al final. Ella bajó la mirada. Y aún sigo aquí, murmuró con fuerza oculta. El trueno siguiente hizo vibrar el suelo. Ella dio un paso hacia mí sin darse cuenta. No para buscar refugio, sino para afirmarse. Creo que Dios me está enseñando algo, dijo lentamente. La miré con serenidad, esperando sus palabras. Que no tengo que ser fuerte todo el tiempo. La frase salió rota, pero verdadera. Exacto, respondí. Y ella sonrió, como quien acepta una lección divina. La tormenta comenzó a ceder poco a poco. El sonido del agua cayendo se volvió más suave, más amable. Ella se acercó a la puerta para mirar hacia afuera. El campo estaba oscuro, pero no vencido. Todo esto me recuerda que la vida también puede empezar de nuevo. Su voz tenía una calma fresca, como tierra después de la lluvia. El viento trajo olor a barro y esperanza. Ella cerró los ojos, respirando profundo. Y supe que algo en su alma había sanado un poquito más. Antes de salir, la joven me miró con una mezcla de timidez y valentía. Gracias por confiar en mí, aunque no soy nadie. Negué con firmeza, sintiendo un impulso protector. No vuelvas a decir eso, respondí con suavidad. Eres alguien que merece respeto y un futuro. Ella abrió los ojos, sorprendida por la fuerza de mis palabras. El silencio entre nosotros se volvió cálido, casi sagrado. Ella bajó la cabeza, conmovida. Entonces, intentaré creerlo. Cuando salimos del establo, el cielo mostraba un rayo de luz. Una línea dorada que rompía la sombra de la tormenta. Ella levantó el rostro hacia esa claridad recién nacida. Es hermoso, susurró. Y lo era, pero no más que su renacer. A la mañana siguiente, el cielo amaneció despejado. Pero el aire traía un silencio distinto, casi tenso. Ella salió temprano, con la manta aún sobre los hombros. Parecía caminar más erguida, más segura de su lugar en la hacienda. Yo la observé desde el portal, sintiendo orgullo silencioso. Buenos días, dijo con una sonrisa tímida pero luminosa. Buenos días, respondí, notando cómo su voz ya no temblaba tanto. El viento recorrió su cabello, dejándolo brillar con luz de amanecer. Ese día, algo importante estaba por suceder. Fuimos a la cocina para iniciar las tareas. Ella ya sabía dónde estaba cada cosa, cada rincón. Se movía con naturalidad, como si la casa la hubiera adoptado. Mientras encendía el fogón, cantaba bajito una melodía antigua. Una canción que hablaba de madres fuertes y cielos abiertos. Mi mamá la cantaba cuando estábamos tristes, explicó. Sus ojos se llenaron de un brillo emocional, pero no se quebró. Es hermosa, dije sinceramente.
Ella sonrió con gratitud tímida. Después del desayuno, salimos al patio. Allí nos esperaba la primera prueba seria que ella no veía venir. La hermana mayor de mi hermana, la más estricta de la familia. Llegó sin aviso, con su mirada afilada y juicio rápido. Ella siempre desconfiaba de rostros nuevos. Al ver a la joven, frunció el ceño inmediatamente. ¿Y esta quién es?, preguntó con tono seco. La joven bajó la mirada, nerviosa. Ese solo estoy ayudando, murmuró. Mi tía dio un paso hacia ella, evaluándola como si pesara su alma. Era severa, pero justa, aunque a veces la severidad la dominaba. ¿Ayudando? ¿Y quién dijo que necesitábamos ayuda? Su tono era como una piedra contra una ventana frágil. La joven apretó las manos, resistiendo el impulso de retroceder. No quiero molestar, solo trabajo para ganarme el día, dijo. Había humildad, sí, pero también dignidad. Mi tía entrecerró los ojos, desconfiando aún más. El silencio se volvió espeso. Intervine antes de que el daño fuera mayor. Yo la traje. Y su trabajo es impecable. Mi tía me miró con sorpresa, como si no esperara mi defensa. ¿Tú, desde cuándo recoges desconocidas? Sus palabras intentaban herirme, pero yo no me moví. La joven tragó saliva, sintiendo que todo pendía de un hilo. No es desconocida, respondí firme. Es alguien que merece una oportunidad. Mi tía levantó la ceja, escéptica pero intrigada. La joven respiró hondo, reuniendo valor. Puedo demostrar que sirvo, si me permite, dijo con voz suave. Ese gesto de humildad quebró algo en el ambiente. Mi tía la observó con severidad, pero también con curiosidad. ¿Saber trabajar, dices? Veremos. El desafío estaba planteado. Y ella aceptó con un asentimiento pequeño pero valiente. El viento sopló como un aplauso tímido. Era el momento de demostrar su valor. La prueba fue dura, organizar el almacén viejo. Un cuarto lleno de cajas, sacos y herramientas antiguas. Mi tía la dejó sola, creyendo que se rendiría. Pero la joven se arremangó con decisión admirable. Puedo hacerlo, dijo sin que nadie lo pidiera. Cada saco que levantaba era una victoria contra su pasado. Cada caja acomodada era un paso hacia un futuro mejor. La observé desde la puerta sin intervenir. Era su batalla, y la estaba librando con el alma. Pasó más de una hora organizando, limpiando, ordenando. No se quejó, no pidió descanso, no mostró cansancio. Solo respiraba hondo y seguía. Sudaba, pero sonreía mientras lo hacía. Su fuerza no estaba en los músculos, sino en el espíritu. Su entrega era silenciosa, como una oración trabajada. «Qué joven tan tenaz», murmuré para mí. Y sentí orgullo, del tipo que nace profundo. Del tipo que Dios planta por dentro. Cuando mi tía volvió, encontró el cuarto irreconocible. Todo limpio, ordenado, impecable. La joven se secaba la frente, jadeando, pero satisfecha. Mi tía abrió los ojos, sorprendida contra su voluntad. ¿Tú hiciste todo esto?, preguntó con tono menos áspero. Ella asintió, con humildad tranquila. No es gran cosa, pero lo hice con cariño. Mi tía no respondió de inmediato. El silencio fue su forma de conceder respeto. La tía salió del almacén con una expresión difícil de leer. Yo temía lo peor, pero entonces habló. Está bien. Puede quedarse. No me gusta admitirlo. Pero tiene manos y corazón. Eso se ve. La joven casi no pudo contener la emoción. Gracias, gracias de verdad, dijo con la voz quebrada. Mi tía solo asintió y se marchó. Y la joven se quedó allí, respirando con alivio. Un alivio que se parecía mucho a un milagro. Me acerqué despacio, sin querer interrumpir su momento. Ella volteó hacia mí con los ojos húmedos. Lo logré, de verdad lo logré. Sí,
respondí con orgullo que me ardía en el pecho. Demostraste quién eres. Ella se cubrió la boca con la mano, conteniendo lágrimas. No pensé que alguien me daría esta oportunidad. Y yo dije lo que sentía sin filtro. Dios te trajo aquí para levantar tu vida. Ella me miró con una mezcla de fe, gratitud y esperanza. El sol entraba por la ventana, iluminando su rostro cansado. Pero ya no se veía rota, ni perdida. Se veía fuerte, y la tarde llegó tranquila, con un cielo suave y limpio. Ella caminaba por el patio con pasos ligeros. Como si la prueba superada hubiera borrado sombras antiguas. Yo la seguí con la mirada, sintiendo un respeto profundo. Había visto a mucha gente trabajar en la hacienda. Pero nadie lo hacía con ese corazón abierto. Con esa mezcla de humildad y coraje que solo los valientes llevan. Cuando se dio cuenta de que la observaba, sonrió tímida. Y esa sonrisa tenía la luz de una oración cumplida. Fuimos hacia el comedor para preparar la cena. Ella ya sabía el ritmo del lugar, cada gesto necesario. Cortó verduras con cuidado, como si cada una fuera importante. Hoy quiero cocinar algo especial, dijo con dulzura. ¿Algún motivo?, pregunté, curioso. Ella bajó la mirada con una mezcla hermosa de timidez y orgullo. Quiero agradecerles por aceptarme. Su voz tembló apenas. Aquello no era solo una comida, era un acto de amor. Mientras ella trabajaba, recordé algo que no esperaba que doliera. Mi esposa había muerto años atrás, y desde entonces la casa se sentía incompleta, fría en algunos rincones. No buscaba reemplazos, ni quería llenar vacíos forzados. Pero ver a esa joven traer vida a la cocina despertó algo que no era romance, sino renovación. Una luz suave, como cuando el campo florece sin aviso. Ella volteó en ese momento, como si sintiera mi pensamiento. Y su mirada llena de gratitud me estremeció el alma. Cuando la cena estuvo lista, mi hermana llegó emocionada. «Huele delicioso», exclamó sonriendo. La joven se sonrojó, avergonzada de tanto elogio. «Es solo un guisito sencillo, nada más». «Lo sencillo también alimenta el corazón», respondí. Se sentó con nosotros, aunque al principio dudó. Tenía ese hábito de querer ganarse su lugar con sacrificio. Pero esta vez la invitamos con cariño insistente. Y ella aceptó, dejando que el amor la alcanzara. Mientras comíamos, mi hermana le tomó la mano con ternura. «¿Eres parte de esta casa, si sabes eso?». La joven se quedó congelada, sin palabras. Sus ojos se llenaron de un brillo que era lágrimas y luz mezcladas. «Gracias, nadie me había dicho algo así desde niña». La frase cayó sobre la mesa como un suspiro profundo. Yo sentí un vacío cerrarse dentro de ella, como una herida sanando. A veces, pertenecer es el milagro que más cura. Ella apretó la mano de mi hermana, temblando. Después de la cena, salimos a caminar bajo el cielo estrellado. Ella miraba hacia arriba como quien mira un mensaje divino. «El cielo siempre fue mi refugio cuando la vida dolía», confesó. «Las estrellas me hacían sentir menos sola». Su voz tenía un ritmo suave, casi poético. Me detuve a su lado, respetando su espacio. «El cielo nunca abandona a los humildes», dije. Ella me miró con una mezcla de fe y asombro. «Entonces, tal vez nunca estuve sola». Nos sentamos cerca del roble grande, donde la hacienda respiraba más fuerte. Ella jugó con una hoja seca, pensativa. Mi papá, cuando enfermó, le prometí que seguiría adelante. Su voz se quebró apenas. Pero hubo días en que pensé que no podía más. El viento sopló suave, como abrazándola. «Y aún así seguiste», dije. Ella asintió, con orgullo herido pero real. La fe, aunque chiquita, me empujó. Cerró los ojos un momento, dejando que el silencio hablara. «¿Y sabe qué es lo más difícil?», preguntó. No era el hambre, ni el trabajo, ni la pobreza.
Su voz tembló como un hilo fino. Era sentir que no valía nada. Cada palabra abrió una puerta de su pasado. Una puerta que el destino quería cerrar con suavidad. La gente me trató como si fuera menos. Y al decirlo, parecía liberar años de dolor. Me incliné apenas, dejando que mis palabras la alcanzaran. Escúchame bien, nadie que ama, nadie que lucha, nadie que sostiene a su familia sola, puede valer poco. Ella abrió los ojos lentamente, sorprendida. El brillo de las estrellas se reflejó en sus pupilas. Usted siempre sabe qué decir, murmuró. No es sabiduría, respondí con sinceridad. Es que Dios me puso las palabras en la boca. Y esa verdad la hizo sonreír con fe renovada. Una brisa más cálida atravesó el patio. Ella respiró, profunda, como si el aire limpiara su alma. Quiero aprender más, quiero ser mejor. Sus manos temblaron ligeramente sobre sus piernas. No por ustedes, sino por mí. Aquella confesión era un renacer. Y lo harás, aseguré con firmeza. El campo bendice a quienes trabajan con el corazón. Ella asintió, dejando que la promesa entrara en su pecho. De pronto, su mirada cambió, suave pero intensa. ¿Sabe qué siento desde que llegué aquí?, preguntó despacito. Que estoy perdonando cosas que pensé que nunca sanaría. Mi corazón se estremeció ante esas palabras. Porque el perdón no es pequeño, es un milagro. Eso es Dios obrando, dije con voz baja. Ella tocó su pecho como quien reconoce un tesoro recién descubierto. Sí, creo que Él me trajo aquí para eso. Y su sonrisa tenía luz propia. Antes de regresar a la casa grande, se detuvo frente a mí. Sus ojos brillaban como si guardaran un amanecer. Gracias, por ver en mí lo que nadie vio. Estas palabras llegaron directo a lo más profundo de mi alma. La noche pareció contener el aliento. No hice nada. Al amanecer, la hacienda despertó con un silencio especial. No era el silencio triste de antes, sino uno lleno de expectativa. Ella salió de su cuarto con el cabello suelto y la mirada tranquila. Parecía más madura que el día anterior, más segura de sí misma. El sol iluminó su rostro con un brillo dorado. Buenos días, dijo con una dulzura que estremeció el aire. Buenos días, respondí, percibiendo algo distinto en ella. Algo nuevo, algo fuerte. Algo que solo nace cuando la fe empieza a florecer. Entramos juntos a la cocina para preparar el desayuno. Ella movía las manos con gracia y calma, sin titubeos. Era como si el día anterior hubiera arrancado una capa de miedo. Dormí bien, por primera vez en semanas, confesó. El sonido del fuego avivándose acompañó sus palabras. Eso es señal de que tu alma descansa, comenté. Ella sonrió con timidez orgullosa. Tal vez estoy aprendiendo a confiar. Esa frase dejó un calor suave en el ambiente. Cuando salimos al patio, un ruido llamó nuestra atención. Un hombre del pueblo se acercaba con gesto brusco. Ella lo reconoció al instante y su rostro palideció. Es mi tío, murmuró, retrocediendo. Recordé lo que había contado sobre él, severo, injusto, hiriente. El hombre se detuvo frente a ella, frunciendo el ceño. Te fuiste sin permiso, dijo con voz áspera. Ella apretó las manos, temblando apenas. Pero no bajó la cabeza como antes. Me vine porque necesitaba trabajar de verdad, respondió. Su voz era suave, pero firme. El tío bufó con desprecio. ¿En esta hacienda? No eres más que una carga. La frase golpeó el aire como un latigazo. Sentí indignación subir como fuego por dentro. En mi hacienda nadie es carga si trabaja con honestidad, dije. El tío me lanzó una mirada desafiante. Ella respiró profundo, aferrándose a su fe recién nacida. Yo no vuelvo contigo, dijo ella, más firme esta vez. Quiero construir mi vida aquí. El tío rió con crueldad. ¿Una inútil como tú? Nunca servirás para nada.
Ella cerró los ojos apenas un segundo. Pero esta vez no fue para huir, sino para reunir fuerza. Quizá antes lo creí, respondió. Pero ahora sé que valgo algo. Y al decirlo, su voz brilló como un amanecer. El tío dio un paso hacia ella, pero me interpuse sin dudar. Basta. No permitiré que la humille. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. La joven abrió los ojos sorprendida, conmovida. El tío murmuró insultos y se dio media vuelta. «Esta muchacha no vale el esfuerzo», gritó mientras se alejaba. Ella quedó quieta unos segundos, respirando lentamente. No lloró, no tembló. Solo dejó que el miedo se disolviera. Cuando el tío desapareció, ella me miró en silencio. Sus ojos estaban llenos de una mezcla hermosa. Dolor, alivio, valor y agradecimiento. Yo nunca me había defendido así, dijo. Dios te dio fuerza hoy, respondí con suavidad. Ella se llevó las manos al pecho, impresionada por sí misma. Sentí, como si él hablaba dentro de mí. Lo hizo, aseguré. Y su rostro se llenó de una fe luminosa. Nos sentamos bajo la sombra del roble grande. Ella aún respiraba agitada, pero ya no por miedo. Gracias por no dejarme sola, susurró. No estás sola. Ni aquí, ni en la vida. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. No sabía lo que era sentirse protegida. El viento sopló suave, como una caricia. Ella inclinó la cabeza hacia mí, confiada. Y ese gesto valió más que 1000 palabras. Pasamos un rato sin hablar, solo dejando que el silencio sanara. Ella jugaba con una hoja caída, tranquila. Antes, cuando él me hablaba así, yo me quebraba, confesó. Pero hoy no. Porque ya no estás en el lugar equivocado, respondí. Ella me observó largo rato, con ojos sinceros. ¿Y sí? ¿Dios me trajo aquí para empezar de nuevo? La fe en su voz era pura. Y me conmovió hasta la raíz. Regresamos a la casa grande para continuar el día. Ella caminaba diferente, más firme, más dueña de sí. Como si hubiera recuperado algo que le fue robado. Me siento libre, dijo con una sonrisa temblorosa. La libertad llega cuando uno se atreve a creer, respondí. Ella pasó los dedos por la baranda del corredor. Como si tocara por primera vez un futuro posible. Quizá este sea mi lugar, murmuró. Y su voz tenía sabor a destino. Mientras ordenábamos unas herramientas, ella se detuvo. Quiero pedirle algo, dijo con valor recién nacido. Dime, respondí, mirándola con atención. ¿Puede enseñarme todo sobre la hacienda? No solo a trabajar, sino a entender la tierra, los animales, el alma del lugar. Sus ojos brillaban con hambre de vida. Quiero aprender, quiero crecer. Sentí una emoción cálida, profunda. Claro que sí, respondí. Te enseñaré todo lo que sé. Ella sonrió, una sonrisa limpia, valiente, renovada. La luz del mediodía la envolvió como un abrazo dorado. En su mirada ya no había miedo, sino propósito. Ya no se veía como una carga, sino como alguien digna de estar ahí. El viento trajo un murmullo suave, como una confirmación divina. Ella levantó el rostro al cielo, agradecida. Creo que Dios sí me tenía un plan, dijo. Siempre lo tuvo, respondí en voz baja. Y su corazón empezó, por fin, a creerlo de verdad.
El día siguiente amaneció con un brillo especial en el horizonte. El sol parecía salir más despacio, como si quisiera observar su renacer. Ella caminó hacia el patio con pasos seguros. Ya no temerosos, ya no pequeños, sino llenos de propósito. Su rostro tenía esa luz que solo nace después de superar tormentas. Me acerqué con calma, observando la serenidad que la rodeaba. Hoy será un buen día, dije. Ella sonrió con una dulzura profunda. Hoy, siento que pertenezco. Decidimos empezar temprano en los huertos. Ella tomó la pala con naturalidad, como si hubiera crecido con ella. El viento acariciaba sus mejillas mientras trabajaba la tierra. ¿Te das cuenta?, pregunté suavemente. ¿De qué?, respondió sin dejar de sembrar. De que ya no tiemblas. Ella se detuvo, sorprendida por la verdad de esas palabras. Miró sus manos, firmes y seguras. Es cierto, ya no tengo miedo. Mientras revisábamos los surcos, una nube de pájaros cruzó el cielo. Ella lo siguió con la mirada, maravillada. Parece que celebran contigo, dije riendo. Ella soltó una risa tímida, llena de luz nueva. Tal vez celebran que por fin entiendo mi lugar. El campo respondía a su alegría con colores más vivos. Las hojas brillaban, las flores parecían despertar para verla. La tierra reconocía a una hija que volvía a su origen. El cielo también. Nos dirigimos luego al establo para revisar los caballos. El potrillo que la había aceptado días atrás corrió hacia ella. Ella lo abrazó con ternura, como si fuera un hermano pequeño. Me extrañó, dijo riendo. El campo siempre extraña a quien trae paz, comenté. Ella apoyó la mejilla sobre el lomo del animal. Yo también lo extrañé, susurró. Ese gesto tenía la inocencia que había recuperado. Una inocencia limpia, bendecida. Al salir del establo, mi hermana nos llamó desde la casa grande. Tenía en las manos un rosario antiguo que había pertenecido a mi madre. Quiero darte esto, dijo mirando a la joven con cariño. Ella abrió los ojos, impresionada. No, no puedo aceptar algo tan valioso. Claro que puedes. Y claro que debes. La joven tomó el rosario con manos temblorosas. Las cuentas brillaron bajo el sol, como cargadas de promesa. Es hermoso, murmuró emocionada. Nos sentamos los tres en la mesa del corredor. Mi hermana preparó café caliente y pan recién hecho. Ella miraba el rosario una y otra vez, como si aún no creyera. ¿Por qué me dan tanto?, preguntó con voz suave. Porque la bondad también merece ser abrazada, respondí. Ella bajó la mirada, respirando hondo. Durante años pensé que no merecía nada bueno. El silencio se volvió una caricia. Ahora, estoy aprendiendo lo contrario. Después de desayunar, fuimos a verla cerca del potrero. Ella sostenía las herramientas con firmeza y soltura. Quiero ayudarle con esto, insistió. Sonreí al ver su entusiasmo genuino. Está bien, pero con cuidado, advertí. Ella sintió con esa mezcla de respeto y alegría. Mientras ajustábamos los postes, me miró de pronto. Gracias, por enseñarme. Por confiar en mí. Esa gratitud tenía peso de eternidad. El mediodía llegó con un calor suave, pleno. La joven se acercó al roble grande y se sentó a la sombra. Yo me senté a su lado, sin romper el silencio. Ella observó el horizonte con una serenidad que conmovía. ¿Sabe qué siento?, preguntó. Dime, respondí con la voz más suave que pude. Que finalmente estoy viviendo, y no solo sobreviviendo. La frase me atravesó como un rayo dorado. Era verdad. Y era milagro. Se llevó una mano al pecho, tocando el rosario. Mire, antes mi fe era pequeña, apenas un suspiro. Pero ahora la siento viva. Cada palabra era un testimonio nacido del alma. Creo que Dios me trajo aquí para encontrarme. Sí, respondí con emoción.
y para que el mundo te vea como Él te ve. Ella cerró los ojos, dejando que esa verdad la llenara. Y su respiración se volvió calma absoluta. Más tarde, caminando por el granero, encontró una Biblia antigua. La tomó con cuidado, como si fuera un tesoro frágil. ¿Puedo leer un versículo?, preguntó con respeto. Asumo que sí, respondí. La abrió al azar, como hacen los que buscan señales. Y leyó en voz baja. El que siembra con lágrimas, cosechará con alegría. Sus ojos se llenaron de luz. Es para mí, lo siento aquí, dijo tocándose el corazón. Al final de la tarde, mientras el cielo se pintaba de naranja, ella caminó hacia mí con una decisión suave pero firme. Gracias por dejarme quedarme, por abrirme puertas. Las puertas se abrieron solas cuando llegaste, respondí. Ella tomó aire, temblando apenas. Yo, quiero quedarme para siempre. Quiero trabajar, aprender, crecer. Quiero que esta hacienda sea mi hogar. Y sus ojos tenían destino. No pude evitar sonreír con emoción profunda. El viento llevó nuestras palabras como un canto hacia el cielo. Entonces quédate, dije con el alma abierta. Porque esta hacienda ya es tuya también. Ella llevó una mano a la boca, sorprendida y conmovida. Sus ojos reflejaban gratitud, fe y una esperanza nueva. El campo parecía celebrar ese instante. La tarde brilló con luz dorada. Y Dios selló su propósito en ella. La tarde se despedía con un dorado suave. Como si el cielo quisiera guardar en luz todo lo que ella había vivido en la hacienda. Cada paso que dio en ese sendero final del día. Tenía la calma de quien por fin entiende su propósito. El pasado seguía allí, pero ya no dolía igual. Ahora era solo un recuerdo que no mandaba sobre su vida. Ella respiró profundo, sintiendo paz verdadera. Sentía que Dios la había traído a donde debía estar. Se acercó al roble grande, ese árbol testigo de su renacer. Tocó su tronco áspero con manos agradecidas. Allí había llorado, había tenido miedo, había dudado. Y también allí había encontrado fuerza, fe y consuelo. El viento trajo la respuesta, murmuró sonriendo. El viento respondió con un suspiro cálido, casi humano. Era como si la tierra la abrazara por última vez ese día. Ella cerró los ojos, dejando que el silencio hablara. Y el silencio le dijo que ya no estaba sola. Al mirar la hacienda desde lejos, vio un hogar. Un lugar que ya no era ajeno, ni temporal, ni prestado. Era su tierra, su futuro, su altar diario de esperanza. Los campos parecían reconocerla, como si celebraran su llegada. El establo, los huertos, la cocina, todo tenía su huella. Había trabajado con alma y cariño, sin esperar aplausos. Y la tierra, que nunca se queda con nada, le había devuelto un sentido profundo. Un sentido que el destino guardaba para ella desde hacía años. Recordó las palabras duras del tío, los prejuicios del pueblo. Los días de frío, la ropa mojada, el hambre callada. Pero también recordó cómo Dios la sostuvo en cada paso. Recordó la manta caliente, la voz amable. La primera vez que alguien la llamó valiosa. Recordó el rosario en sus manos como una promesa divina. Su pasado ya no era cadena, sino testimonio. Una historia que la había traído hasta allí. Una historia que por fin tenía redención. Se sentó en el corredor, contemplando el cielo inmenso.
Las estrellas aparecían una a una, como luciérnagas del cielo. Ella siempre había buscado consuelo en ellas. Pero ahora, por primera vez, no les hablaba desde la tristeza, sino desde la gratitud. Gracias por no olvidarme, susurró mirando hacia lo alto. Sintió un calor suave en el pecho. Una respuesta silenciosa del cielo. La certeza de que nunca había sido invisible. La hacienda estaba tranquila, respirando suave. El silencio no era vacío, sino compañía. Podía escuchar risas lejanas, pasos, vida. Todo aquello que alguna vez creyó que jamás tendría. Dios tenía un plan, dijo en voz baja. Y ahora lo comprendía con cada latido del corazón. La pobreza no la había derrotado. La injusticia no la había quebrado. El amor del cielo la había levantado. Se levantó del corredor y caminó hacia el granero. El olor a heno la envolvió como un abrazo antiguo. Recordó la primera vez que entró allí, temblando de frío. Recordó cómo se sintió pequeña, perdida, sin valor. Y ahora se sentía fuerte, plena. Ese granero fue su refugio, su puente, su inicio. Allí había descubierto que el alma también puede renacer. Y que el amor más puro suele aparecer en lugares simples. Lugares que la vida esconde para los humildes. Volvió a mirar la Biblia antigua que había encontrado días atrás. La abrió en la misma página, como si buscara confirmación. El que siembra con lágrimas, cosechará con alegría. Leyó de nuevo, pero esta vez no lloró. Esta vez sonrió. Entendió que su cosecha finalmente había llegado. Que cada golpe, cada humillación, cada noche fría, había sido semilla en tierra dura. Y que Dios nunca dejó de regarla. Al acercarse a la casa grande, vio la luz encendida. Ese resplandor cálido la invitaba a entrar sin miedo. Ya no era una extraña que buscaba trabajo. Era parte de la familia, parte del propósito, parte de la historia. El amor había echado raíces en ella sin pedir permiso. Raíces que se extendían hacia un mañana nuevo. Mi hogar, murmuró con asombro tierno. Y el aire respondió con un suspiro bendito. Porque el cielo también la llamaba hija. La puerta se abrió suave y ella entró despacio. El aroma a comida casera, a pan, a vida, la recibió. Mi hermana la saludó con un abrazo cálido. Y yo la miré con el respeto que se le tiene a un milagro. ¿Lista para un nuevo comienzo?, le pregunté. Ella asintió, con los ojos brillantes. Esta vez, no tengo miedo. Sus palabras llenaron la casa de luz. Una luz que venía del alma y del cielo. Mientras la noche avanzaba, la hacienda guardó silencio. Un silencio lleno de fe, de paz y de destino cumplido. Ella se sentó una vez más en su cama, antes de dormir. Acarició el rosario, símbolo de lo que había sido y de lo que sería. Gracias, Dios, dijo desde lo más hondo. Su oración era simple, pero inmensa. Porque un corazón agradecido es un corazón libre. Y el suyo, por fin, respiraba libertad. Por fin respiraba amor. Antes de cerrar los ojos, miró por la ventana. El cielo brillaba con estrellas suaves y calmas. Y ella, con el alma renovada, entendió la verdad completa. Que la humillación no define, que la pobreza no encadena. Que el amor puede llegar incluso en el día más frío. Entendió que Dios no la había olvidado. Que solo estaba esperando el momento perfecto para levantarla. La joven sonrió, tranquila, bendecida. Y supo que su destino apenas comenzaba.